Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Uno de los escritores más prolíficos del país, un hombre con obra audiovisual y física en formato libro, es nada más y nada menos que el extraordinario Francisco Ortega. Hola, Francisco. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Maestro, qué bueno por haberme nombrado como leyenda. Maestro del misterio. Nunca me había sentido como una leyenda. ¿No te gusta? Puede ser mito también. Es que mito y leyenda, yo creo mitos y leyendas, que el mito y la leyenda de Ortega. Pero no, gracias por la invitación. Y está presentando Enigmas y Misterios junto a su compañero Juan Andrés Alfate, donde exploran historias secretas de un montón de temáticas. Quiero aprovechar de preguntarte, creo que esto abre bien la conversación. ¿No sientes alguna clase de culpa, la tratas en la terapia, de haber contribuido con la creación de narrativas? Sí y no. ¿Conspirativas? Sí y no. Mira, te entretenido. Sí, porque básicamente para mí la conspiración, los temas de conspiración y misterios son una suerte de nuevo folclore. Es una cosa de que está en el ambiente. De ahí lo Pero por ejemplo, en el primer libro, de los tres que hicimos con Salfate, que se llama Los Nuevos Brujos, que tiene que ver 100% con conspiraciones. Estos son misterios históricos. El último capítulo, que yo creo que es el más importante del libro, se llama Bienvenido a la Máquina, por la canción de Pink Floyd del mismo nombre, en la cual se habla cómo la política, y sobre todo ciertos grupos, tanto de ultraizquierda como ultraderecha, usan las conspiraciones para construir armas no voy a hacer la palabra control, pero sí de uso ideológico. Por ejemplo, lo que ocurrió en los últimos 80 años, de estos últimos 80 años, durante 75 años era claro que el nazismo era una ideología de ultraizquierda, pero de repente, durante la campaña de Trump en Estados Unidos, salió el siguiente dato. Señor Trump, dentro de la historia del Partido Republicano, hubo un ala nazista y se la van a usar a usted. El Partido Nacional nazi se llama Nacional Socialista, o sea, es socialista. Y se creó la posverdad de que el partido nazi era socialista, y hoy día todo el mundo cree que que los nazis son de izquierda. Claro. O algo muy actual, que ayer pasó con Kast. También durante la campaña de Kast, durante esta cosa de América grande y unida y no queremos intervención extranjera, empezaron a analizar la Agenda 2030 y llegaron a un cómic llamado Gran Libro de las Conspiraciones, donde hablaban de que la ONU era un reducto de los reptilianos y los Illuminati. O sea, que es un material de ficción. Material de ficción. Y lo ocupó el Partido Republicano Gringo para decir que la Agenda 2030 y quería instaurar una dictadura progresista en el mundo. Y se la tomaron en serio. O sea, lo que ayer dijo Kast respecto de que la nueva Constitución nos protegía de la Agencia 2030 es exactamente lo mismo que Kast hubiera dicho: la Agenda 2030 nos protege de la intervención de los Vengadores y la Liga de la Justicia en Chile, porque está hablando de algo que salió de un cómic. O sea, ese es el nivel de la conversa. Y a mí me parece que esas conspiraciones son mucho más peligrosas que hablar si el hombre llegó o no llegó a la luna, si hay grises en el área 51, si existe el monstruo del lago Ness. Porque hay, como dice Alan Moore ha basado su carrera en las teorías de conspiración. Él lo dice claramente. La verdad es que no hay judíos controlando la banca mundial, no hay reptiles en el Palacio Buckingham, no hay extraterrestres verdes en el área 51. Lo que hay es un mundo caótico y la gente necesita dar la explicación a ese mundo caótico. Claro. Y las conspiraciones son eso. Son la forma de poder explicarse. Son una explicación simple al mundo caótico. Y eso también fue en un momento la religión. O sea, Pero si, ¿de dónde viene la religión? ¿Cuál es el origen del cristianismo? ¿Cómo el cristianismo se convierte en la religión imperante en Occidente? El cristianismo era una suerte de movimiento casi extremista y terrorista durante buena parte del Imperio Romano, hasta que empieza a crecer, simpatía, hasta que llega un emperador y dice: ¿sabéis qué? En rigor, me conviene tener a los cristianos de mi lado. Los hemos tratado de exterminar y no pasa nada, siguen creciendo. Y se convierte al cristianismo por razones políticas. Y esa es la razón por la cual nuestra cultura es cristiano occidental.
¿Te fijáis? O sea, la historia siempre es la misma. La historia siempre... Ahora, y mira, la historia siempre ha sido la misma. Yo doy siempre el mismo ejemplo en Chala y cosas así. Agarremos una conspiración típica de los últimos tiempos. Pequeños seres arrugados, de baja estatura, que entran a las casas durante las noches y generalmente toman doncellas, abusan de ellas para crear una raza híbrida. Los gringos lo llaman adopción extraterrestre. Bueno, los chilotas hace 100 años lo llaman el trauco. Sí, el trauco. Y los griegos lo llamaban los íncubos y los súcubos. Todo es un remix. Es el mismo modelo, es un remix. Y ahí hay una cosa que es bien circular en tu obra, que es que tú has escrito escenas dentro de tus libros que después se han vuelto realidad. Bueno, sí, o sea, yo creo que a mí me da miedo Bahamut, la novela la de ciencia ficción que salió al principio de año. Es una novela que yo entregué a la editorial, no salió publicada este año porque se chocaba con otros libros. Yo la entregué a la editorial el año 2021. ¿Ya? Y en esa novela se planteaba que la Segunda Guerra Mundial empezaba la Tercera Guerra Mundial era un proceso muy, muy largo que empezaba en el 2022, cuando Rusia empieza a recuperar su república. Y que luego comenzaba una crisis entre Palestina e Israel que llegaba a que el año 2029 era el Pacto de Canaán, que era la anexión de Palestina con Israel, la paz, pero que eso gatillaba el surgimiento de fundamentalismos islámicos más fuertes que terminaban invadiendo Europa. Te da miedo. Te da miedo tu propia imaginación. En Bahamut le tengo miedo, porque le ha hecho una novela que yo trabajé el tema de la realidad, de la inteligencia artificial, de la política, no sé, es una novela como, por ejemplo, recién hablabas esa novela yo le tengo mucho cariño y también le tengo como miedo porque me demoré 7 años en escribirla y entrevisté a mucha gente. Por ejemplo, la noticia que tú acabas de leer, hay algo que yo no tenía idea y que entrevistando a un psicólogo alemán se me abrió la cabeza. Crímenes en el mundo, actos violentos. ¿Ya? Si tú te fijas, la mayoría de los actos violentos relacionados con la izquierda son movimientos colectivos y terroristas en mayor escala. Uh-huh. En cambio, la mayoría de los psicópatas sexuales o asesinos como los tiradores son de derecha. Son actos criminales individuales y se repite esa máquina. La violencia extrema en la izquierda es colectiva, la violencia extrema en la derecha es individual. Claro. Y es una maquinaria que sigue adelante. Yo creo, bueno, trabajaste con Juan Andrés Alfate. Sí. y yo lo conozco hace Después de ustedes se esos libros conocen que como, mencionabas. de la más profunda juventud, cuando se conocían del Mercurio. Del Mercurio, del Weekend y Zona de Contacto. De hecho, cuando yo conozco a Juan Andrés era un crítico de cine. Siempre se ríe y me molesta por eso. Crítico de cine, escribíamos cosas de anime y de cómic en Zona de Contacto, y a mí se me ocurrió prestarle un libro sobre contacto extraterrestre. Y dice, tú me creaste. O sea, es tu culpa. Bueno, una buena culpa. Este libro se separa en 3 partes. Tenemos la primera, que es Misterios de la Historia. Sí. Después Lo Inexplicable. Y después Críptidos y Monstruos. Sí. ¿Cómo surge ahí las ganas de hacer este libro después de Los Nuevos Brujos? Mira, cuando nos llama, esta fue una idea editorial Planeta, que salió como durante la pandemia. ¿Esta o el anterior? No, la trilogía, son 3 libros. La trilogía, perfecto. Entonces dicen, es un libro que estamos viviendo en un mundo de conspiraciones, bla, bla, queremos que Juan Andrés escriba un libro de conspiraciones, pero que el libro tenga una mirada escéptica también, que tenga las 2 versiones. Entonces, yo ya he trabajado con Juan Andrés, le dije, ya, ok, entonces hacemos este libro de conspiraciones, tú escribes qué son las conspiraciones y yo pongo el pero. Listo. Le fue súper bien a Los Nuevos Brujos. Pero quedamos con un montón de otras historias que no cabían en conspiraciones que tenían que ver con extraterrestres. Y ese fue el segundo libro. Básicamente historias de contacto supuestamente extraterrestres en América Latina. Y después, quedó todo lo que faltaba. Misterios históricos, qué fue del Arca de la Alianza, qué fue del Excalibur, la Atlántida, el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness, posesiones diabólicas. Y este es como un libro. Yo diría que este es el libro que más se parece a esos libros clásicos de los años 80 que eran como misterios sin resolver. No tiene que ver ni con control mundial, ni con presencia de aliens, sino que existió el Arca de Noé, ¿dónde está? ¿Por qué no la han encontrado? ¿Existió el Arca de la Alianza? ¿Qué pasó con la espada Excalibur? Historias alrededor de la carrera espacial. Tiene un capítulo intermedio que tiene que ver con cosas más paranormales,
posesiones diabólicas. De hecho, yo ahí cuento el único evento sobrenatural que yo he presenciado. ¿Cuál? Un exorcismo. Y es En una iglesia evangélica yo vi un exorcismo. Mira, no sé lo que vi, pero sé que vi algo. Ya, bueno, hay que leerlo. Pues, Y Enigmas el Misterios. último capítulo es como el último, es bien, es como, tiene que ver con animales misteriosos. muy Muy buen rápido, título para el YouTube, ¿ah? Y muy buen Francisco título Ortega. también para Halloween. No sé lo que vi, po. pero sé que Sí, vi algo. sí. No sé lo que vi, pero sé lo que Sí, vi. la gente está Es muy de comprando Spielberg. como loca títulos vinculados a Halloween. Bueno, que ya es una sobre fecha todo muy adoptada. la parte del medio, que tiene como la historia por ejemplo, el capítulo que es la historia real de Drácula, que todo el mundo conoce la historia de Vlad Tepes, de Elizabeth Bathory, pero ese capítulo termina con supuestos casos reales de vampirismo. Y hay 3 en Chile. Tito Lastarria de Rancagua, que yo siempre me río con que no podemos tener que un país que tiene un vampiro que se llama Tito, no puede ser. No es un puede país ser serio. Claro. O sea, por último. Tito el vampiro muy bueno. Por último se llamara Vlad. Pero hay un caso de vampirismo en Traillén, en la 9ª región, que también está ahí, y hay uno, y el que yo encuentro más espeluznante de todos, porque es muy raro, que un episodio que ocurre en 1901 más o menos, cerca del Cerro Blanco acá en Santiago, donde una mujer es encontrada en una tumba del cementerio general, con 2 hoyitos acá y totalmente desangrada. Y es uno de los casos más de... Oye, Claro. Yo sé quién fue Augusto Pinochet, bajo la dirección de Pablo Larraín. Oye, Básicamente. no es heavy, no es hueveo. Perdón que diga esa palabra, pero Augusto Pinochet, a quien yo trabajé mucho con Félix Vega en Los Fantasmas de Pinochet, la novela, era un personaje que tenía una gran inclinación por los temas, como que la mayoría de los dictadores tienen esa inclinación por los temas sobrenaturales y conspirativos. Pinochet era un gran creyente en la existencia de los ovnis. De hecho, todos... Qué buena Todos- nota, Pinochet OVNI. Bueno, tú sabéis que cerraban la Feria Chilena del Libro de Isidro de Goyenechea, cuando iba Pinochet y Lucía, y lo que más llevaban eran libros de extraterrestres y de ovnis. De hecho, Pinochet pidió conocer en persona a JJ Benítez. Y JJ Benítez, cuando vino investigando el caso del Cabo Valdés, se reúne con Pinochet. Y Pinochet le entrega todos los documentos sobre el famoso caso del Cabo Valdés, que venían todos con la firma de él. Él creía en las apariciones marianas. Bueno, usó Sí, pues hizo... usó los elementos, como la mayoría de las dictaduras usan los elementos sobrenaturales. El cometa Halley, El vidente. la orden del cometa Halley es alucinante. Yo sé que hay unos tipos haciendo un documental sobre el tema. ¿Tú cachai que el cometa Halley en Chile se iba a ver, pero no en forma clara como en el hemisferio norte? Y se inventó todo un discurso alrededor del cometa Halley para igualarlo con la estrella de Belén. Porque el cometa Halley era el regreso a la estrella de Belén. ¿Y por qué? Para distraer a la opinión pública de lo que estaba ocurriendo en el 86, que era cuando el senador Kennedy en Estados Unidos comenzó a sacar a la luz las violaciones a los derechos humanos. No, sí. Yo siempre quería escribir el libro de Pinochet paranormal. Se viene. ¡Qué bueno! Nos Francisco dice- Ortega, un clásico. Un aplauso Te para pasaste. Francisco. Nos dicen suban un reel y con imágenes del cómic. No es un cómic, es un libro, así que vayan a comprarlo a las librerías. Sí, muéstralo. Gracias, Editorial Enigma y Planeta. Misterios, Editorial Planeta. Con, Está Está la- muy lectura de bueno. fin. con muy, los muy clásicos y legendarios, la dupla de ataque Ortega Salfate. bueno. En vez de regalar dulces, regalen enigmas y misterios. Tiene color de un dulce. Sí, es que a lo mejor preguntaban por el libro, por el cómic del cual salió la conspiración De 2030. Se llama The Great Books of Conspiracies, el cómic. No me acuerdo qué editorial, no es ni Marvel ni ese, pero una... Francisco Ortega, un clásico. Qué honor tenerte. Una leyenda. ¿Qué viene para Francisco Ortega? Siempre es importante saber las próximas aventuras, porque tú eres un hombre trabajólico. No sé si soy tan trabajólico, lo que pasa es que yo creo que yo trabajo como escritor, por lo tanto tengo un deber de estar produciendo. ¿Y qué Pero no, estoy trabajando ahora harto en audiovisual, tengo un par de, que no puedo contar, pero son un par de series basadas en libros míos que están ¿En plataforma? ¿Para el streaming? para el Bien. Sí. De hecho, la primera debería debutar a fines de año por Apple, que se llama Familia Medianoche, con Julio Rojas somos los Buena. guionistas chilenos de ese proyecto. Excelente. La dupla también. Vamos a estar atentos. Ahí te invitamos de nuevo. Cuídense, sean felices, nos vemos el lunes. Chao, buen fin los de queremos. semana. Pásenlo bien.